Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura de la profecía de Sofonías. Capítulo 3, versículos 1 al 2 y 9 al 13. Ay de la ciudad rebelde y contaminada. De la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz. Ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor. Ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros. Para que todos invoquen el nombre del Señor. Y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía. Hasta las últimas regiones del norte. Los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel. Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos. Y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor. Yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos. Y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Contempladlo, y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el día de hoy la Iglesia Católica celebra a San David, rey y profeta. San David fue elegido por Dios como rey de Israel en el siglo X a.C., cuando aún era un joven pastor de ovejas en Belén. Era el más pequeño de los hijos de Jesé. Pero Dios lo escogió mostrando que no se fija en las apariencias.
sino en el corazón del hombre. Fue ungido por el profeta Samuel y, con el tiempo, se convirtió en uno de los reyes más importantes de Israel. Guerrero valiente, David defendió a su pueblo y consolidó el reino, haciendo de Jerusalén su capital. Al mismo tiempo, fue poeta y músico, autor de muchos salmos en los que expresó su fe profunda, su confianza en Dios y su arrepentimiento sincero. A pesar de su grandeza, David fue también un gran pecador. Reconoció humildemente sus culpas, pidió perdón al Señor y aceptó las consecuencias de sus faltas. Por su corazón arrepentido, Dios lo mantuvo como su elegido y selló con él una alianza eterna. De su estirpe nacerá Jesucristo, el Mesías prometido, lo que convierte a David en figura central en la historia de la salvación. Por otro lado, Santa Adelaida, emperatriz, nació en el año 931, hija de Rodolfo, rey de Borgoña. Desde joven mostró una profunda fe cristiana y un fuerte sentido de justicia. Contrajo matrimonio con Otón el Grande, emperador alemán, convirtiéndose en emperatriz del Sacro Romano Imperio. Tras la muerte de su esposo, Adelaida asumió un papel decisivo en el gobierno del imperio, llegando a reinar como regente en nombre de su sobrino, el joven Otón III. Durante su minoría de edad, ejerció el poder con sabiduría y espíritu evangélico, distinguiéndose por su atención a los pobres, su defensa de los débiles y su compromiso con la paz. Promovió la vida cristiana mediante la construcción de iglesias y monasterios, apoyando especialmente la vida monástica. En los últimos años de su vida se retiró a un monasterio benedictino, donde vivió en oración y humildad hasta su muerte, ocurrida en el año 999. Santa Adelaida es recordada como modelo de santidad en el ejercicio del poder, uniendo autoridad, caridad y profunda fe en Dios. Ahora hablemos de la primera lectura, en la cual el profeta denuncia con claridad a una ciudad que ha perdido la capacidad de escuchar la voz del Señor, una ciudad que ya no acepta corrección y que ha dejado de confiar en Dios. Y ante esta denuncia, más de uno de nosotros podría sentirse tentado a pensar que estas palabras se refieren a otros a tiempos pasados, o a realidades ajenas a nuestra vida cotidiana, porque nada nos gusta más que sentirnos seguros espiritualmente y creer que estamos del lado correcto. Por eso, cuando escuchamos una acusación tan directa, solemos mirar hacia afuera, o buscar excusas pensando que no va con nosotros porque asistimos a la iglesia, porque conocemos la fe, porque participamos de los sacramentos, o porque llevamos una vida que en apariencia es correcta. Sin embargo, si nos detenemos un momento y analizamos nuestro interior con sinceridad, pensemos cuál es realmente nuestra actitud frente a la voz de Dios, porque escuchar no es solo oír palabras, sino dejarlas entrar, permitir que cuestionen nuestra forma de vivir. Aceptar corrección implica reconocer que no siempre actuamos bien, que podemos estar equivocados y que necesitamos cambiar, y confiar en Dios significa apoyarnos en Él incluso cuando su voluntad no coincide con nuestros deseos o comodidades. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica? ¿Cuántas veces sabemos lo que Dios nos pide, pero preferimos ignorarlo, porque sabemos que nos exigirá renuncias y decisiones concretas? La denuncia del profeta no se dirige a personas que nunca conocieron a Dios, sino a un pueblo que lo conoce, que ha recibido su palabra, y que aún así ha cerrado el corazón. Es una denuncia que toca de lleno la vida del creyente, porque el mayor peligro no es no conocer a Dios, sino acostumbrarse a Él hasta el punto de dejar de escucharlo. Podemos conocer la Escritura, participar de la vida de la Iglesia y recibir los sacramentos, pero aún así vivir sin dejarnos corregir, justificando nuestras actitudes y manteniendo una fe superficial que no transforma la vida. Para el creyente católico, este pasaje se convierte en una invitación urgente a revisar la propia fidelidad,
no desde la apariencia, sino desde la verdad del corazón, porque la fidelidad no se mide solo por lo que decimos creer, sino por la manera en que respondemos a la voluntad de Dios. En lo concreto de cada día, abrir el corazón a la palabra significa permitir que ella ilumine nuestras decisiones, nuestras relaciones, y nuestro modo de vivir dejarse corregir por Dios. Supone aceptar que Él nos habla a través de la Escritura, de la enseñanza de la Iglesia y de los sacramentos, que no son simples ritos, sino encuentros vivos que nos llaman a la conversión. Muchas veces acudimos a la palabra de Dios buscando consuelo pero no corrección. Buscamos paz pero no transformación, queremos sentirnos bien. Pero no cambiar por eso. Este texto nos acude porque nos recuerda que Dios no solo consuela, sino que también corrige, que su amor no consiste en aprobarlo todo, sino en guiarnos por el camino que conduce a la vida verdadera. Cuando rechazamos la corrección espiritual, cuando relativizamos el pecado, o cuando justificamos nuestras incoherencias, empezamos a vivir como una ciudad que no escucha y que ha dejado de confiar. La falta de confianza en Dios se manifiesta cuando preferimos nuestras seguridades humanas, o cuando confiamos más en el dinero, en el poder o en nuestra propia capacidad, que en la gracia, cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios y oramos poco, y vivimos mucho para nosotros mismos. La ciudad denunciada por el profeta es reflejo de un corazón dividido, que dice creer pero vive como si Dios no fuera necesario. La conversión no es un acontecimiento puntual, sino un proceso continuo. Es el primer paso para la renovación del pueblo de Dios, porque no puede haber renovación sin corazones convertidos. No puede haber una iglesia viva si sus miembros no se dejan corregir. No puede haber frutos de justicia si seguimos cerrados a la voz del Señor. La conversión comienza cuando reconocemos que necesitamos cambiar y aceptamos que la palabra nos interpela y dejamos de resistirnos a la acción de Dios. Dejarse corregir por Dios a través de la Escritura significa leerla no solo para conocerla, sino para obedecerla. Dejarse corregir por la Iglesia implica acoger su enseñanza incluso cuando incomoda. Y cuestiona dejarse corregir por los sacramentos supone vivirlos como encuentros reales que nos comprometen a una vida nueva, y no como simples costumbres repetidas sin impacto en la vida diaria. Este llamado espiritual no es una carga, sino una gracia, porque Dios no deja de hablarnos, no deja de buscarnos, y no deja de ofrecernos la posibilidad de volver cada vez que nos alejamos. Aceptar esta invitación es abrir la puerta a una renovación verdadera, personal y comunitaria. Una renovación que nace de la conversión sincera del corazón y que permite que el pueblo de Dios vuelva a escuchar, a confiar y a vivir conforme a su voluntad. En este momento de la meditación, pongamos nuestra atención en la palabra que el profeta dirige a la ciudad que se ha apartado del camino del Señor, una ciudad que no escucha, que no acepta la corrección y que ha dejado de confiar en su Dios. Estas palabras no están dirigidas a un pueblo lejano ni a una realidad ajena, sino que llegan hasta nosotros con la misma fuerza y con la misma claridad, porque también nosotros muchas veces preferimos cerrar los oídos cuando la voz del Señor nos incomoda, nos corrige y nos invita a cambiar aquello que hemos acomodado en nuestra vida. Nada nos agrada más que sentirnos confirmados en lo que hacemos, mientras que las advertencias solemos pensarlas para otros, para los que consideramos más alejados o menos comprometidos. Con frecuencia creemos que conocemos a Dios, que caminamos según su voluntad y que nuestra vida es correcta, pero al detenernos con sinceridad y mirar nuestro interior, descubrimos actitudes que no concuerdan con lo que decimos creer. El profeta denuncia una ciudad que no acepta corrección, y esa denuncia nos alcanza cuando nos justificamos, cuando minimizamos nuestras faltas y preferimos permanecer en una aparente tranquilidad antes que permitir que la palabra de Dios nos confronte.
Sabemos lo que el Señor espera de nosotros. Conocemos sus mandamientos. Escuchamos su palabra, pero aún así elegimos el camino más cómodo, aquel que no exige esfuerzo ni renuncia. Esta falta de escucha no es simple distracción. Es una decisión interior que se va consolidando con el tiempo, cuando el corazón se acostumbra a no obedecer. La corrección comienza a parecer innecesaria y la confianza en Dios se va debilitando. Poco a poco dejamos de apoyarnos en el Señor y comenzamos a sostenernos en nuestras propias seguridades, en nuestras costumbres, en nuestras excusas. Así como la ciudad denunciada por el profeta, seguimos adelante creyendo que nada grave ocurre, mientras la vida espiritual se va secando y la relación con Dios se vuelve rutinaria y vacía. La palabra profética busca despertar. El Señor señala la infidelidad no para condenar, sino para abrir un camino nuevo. La corrección de Dios no es rechazo, es una oportunidad para volver a Él. Sin embargo, muchas veces resistimos esta corrección, porque implica reconocer que hemos fallado, que no hemos sido coherentes y que necesitamos cambiar. Preferimos pensar que todo está bien, que basta con algunas prácticas externas, que no es necesario revisar a fondo nuestra manera de vivir. En medio de esta denuncia, Dios anuncia una promesa que sostiene la esperanza. Él promete purificar los labios de los pueblos, y con esta imagen nos muestra que no abandona su proyecto, aunque el hombre se resista. Los labios representan la expresión de lo que habita en el corazón. Y cuando Dios promete purificarlos, está diciendo que quiere renovar desde dentro aquello que se ha corrompido. La purificación que Dios ofrece no se queda en lo exterior. No es un simple ajuste de conductas, sino una transformación que alcanza lo más íntimo de la persona. Esta purificación tiene un alcance que va más allá de un solo pueblo. El profeta anuncia que todos los pueblos invocarán el nombre del Señor y le servirán unidos. Esta palabra revela que el plan de Dios no es excluyente, no se limita a unos pocos, sino que se abre a todos aquellos que se dejan tocar por su gracia. La restauración que Dios promete no es individualista, tiene una dimensión comunitaria, porque cuando la palabra es sanada, también lo son las relaciones, la convivencia y la vida en común. Durante mucho tiempo, la palabra ha sido usada para dividir, para herir y para justificar injusticias. La promesa de labios purificados anuncia un tiempo en el que la palabra recupera su sentido. Se convierte en alabanza sincera y en servicio compartido. Cuando Dios purifica la palabra, el hombre aprende a hablar con verdad, a callar cuando es necesario y a edificar con lo que dice. Esta transformación no se impone, se recibe. Y solo puede darse cuando se acepta la corrección y se recupera la confianza en Dios. La unidad que el profeta anuncia no nace de acuerdos humanos ni de intereses comunes. Nace de la acción de Dios que restaura y reúne. Los pueblos caminan juntos no porque hayan eliminado sus diferencias, sino porque han reconocido al mismo Señor y han aprendido a servirle desde la obediencia. Esta unidad no anula la identidad, la ordena y la orienta hacia el bien común. Bajo el señorío de Dios, cada pueblo encuentra su lugar y su misión, y la diversidad deja de ser motivo de conflicto, para convertirse en riqueza compartida. Muchas veces decimos confiar en Dios, pero organizamos la vida como si Él no existiera. Hablamos de fe, pero actuamos movidos por el miedo, por el interés o por la comodidad. Y es que no basta con invocar el nombre del Señor con los labios. Es necesario que la vida entera esté orientada hacia Él. Cuando la confianza en Dios se debilita, la palabra pierde fuerza y el servicio se vacía de sentido. La promesa de restauración nos invita a volver a empezar, a dejar que Dios purifique lo que se ha contaminado con el tiempo. Aceptar esta purificación implica renunciar a la autosuficiencia, reconocer la necesidad de Dios y permitir que su palabra nos corrija y nos guíe. Solo así la alabanza se vuelve auténtica.
y el servicio se transforma en entrega sincera. Esta restauración no ocurre de un día para otro. Es un proceso que exige constancia y fidelidad, pero que siempre está sostenido por la gracia de Dios. De algo puedes estar seguro: Dios permanece fiel. Él no retira su promesa ni abandona a los que ha llamado. Su deseo es restaurar, reunir y conducir a todos hacia un camino de vida. Esta certeza fortalece al creyente. Le recuerda que la historia no está cerrada al fracaso, sino abierta a la acción de Dios que renueva y transforma. Así, la palabra de denuncia se convierte también en palabra de esperanza. Dios corrige porque ama, purifica porque quiere salvar y reúne porque desea que todos caminen bajo su señorío. Acoger esta palabra implica dejar de resistirse, abandonar las excusas y permitir que Dios haga su obra en nosotros. De esta manera, la vida comienza a reflejar lo que los labios proclaman, y la fe se manifiesta en una existencia coherente, sostenida por la confianza renovada en el Señor. El Señor anuncia que eliminará el orgullo del corazón del pueblo, y esta afirmación revela una obra profunda de purificación, que no se limita a lo exterior. El orgullo ha sido siempre una de las raíces del alejamiento de Dios, porque lleva al hombre a creerse suficiente, a pensar que no necesita corrección ni guía. Cuando el orgullo domina, la confianza en Dios se debilita y la vida se orienta según criterios propios. Por eso, Dios actúa quitando aquello que impide escuchar su voz, preservando a los que, aun en medio de la fragilidad, han decidido apoyarse en Él. En el Evangelio de hoy, es necesario que pongamos la atención en estas palabras tomadas de Mateo, que dice cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Y escuchemos la respuesta que se presenta con claridad: el segundo. Esta afirmación nos sitúa ante una realidad que incomoda, porque nada resulta más agradable que recibir elogios, mientras que las correcciones suelen reservarse para otros. Por eso, cuando la palabra del Señor se vuelve exigente y directa, la reacción inmediata es desviar la mirada, pensar en terceros o trasladar el mensaje a contextos pasados, como si no tuviera relación con la vida que llevamos hoy. Con frecuencia se considera que el Evangelio está dirigido a personas distintas, a situaciones ajenas, a momentos lejanos, y de ese modo se evita dejarse alcanzar por su fuerza. Se piensa que no aplica, que no corresponde, que la vida marcha bien, porque se mantiene una apariencia correcta, porque se conoce a Dios y se intenta obrar bien según criterios propios. Sin embargo, cuando se hace un alto y se observa con sinceridad lo que ocurre en el interior, salen a la luz actitudes que no concuerdan con el ejemplo que Cristo propone. El Señor no habla de manera genérica ni lanza palabras al vacío. Se dirige a cada uno con precisión, conoce la historia personal, las decisiones tomadas, las resistencias guardadas y las excusas repetidas. Muchos han escuchado hablar de Jesús, saben quién es, conocen su mensaje y afirman creer, pero la vida diaria permanece intacta. Las costumbres no se modifican, las prioridades siguen siendo las mismas y los esfuerzos se posponen una y otra vez. Se prefiere ignorar lo que el Señor pide, porque obedecer implica salir de la comodidad y asumir un compromiso real. Así ocurrió también con los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Conocían la ley, entendían la enseñanza y sabían responder correctamente, pero al momento de actuar elegían otro camino. La respuesta estaba clara, pero la voluntad se inclinaba hacia lo contrario. Para justificar esta incoherencia se recurre a la excusa, a la confusión fingida, a una supuesta ingenuidad. En contraste, quienes se oponen abiertamente a Dios viven de acuerdo con lo que piensan, mientras que muchos que dicen creer continúan actuando del mismo modo de siempre. La fe no se manifiesta en declaraciones ni en discursos bien formulados. Se expresa en las obras, en las decisiones visibles y en la coherencia cotidiana. Por eso la falta se vuelve más delicada, porque no nace del desconocimiento,
sino del rechazo consciente. El camino del bien es conocido. La palabra de Dios indica con claridad lo que conduce a la recompensa eterna, pero aún así se elige ignorarla y vivir como si no existiera. Esta actitud no aparece de manera repentina, se va formando lentamente, con pequeñas concesiones, con postergaciones constantes y con silencios que adormecen la conciencia. Se escucha la palabra, se comprende su contenido, incluso se acepta interiormente, pero no se permite que transforme la manera de vivir. De este modo, el mensaje pierde fuerza y se convierte en algo que se oye sin consecuencias. La enseñanza del Evangelio deja de ser una llamada concreta y se transforma en un texto conocido, repetido muchas veces, pero sin impacto real. Se separa lo que se cree de lo que se vive y se construye una fe cómoda, sin exigencias ni renuncias. Se afirma seguir a Cristo, pero cuando su palabra toca aspectos sensibles, se opta por el silencio o la evasión. Tal como sucedía con las autoridades del pueblo, también hoy se conoce la verdad. Se reconoce el bien y se entiende la voluntad del Señor, pero se evita recorrer el camino que conduce a ella. Cambiar implica esfuerzo, abandonar hábitos, revisar decisiones y renunciar a seguridades. Y por eso se buscan justificaciones que permitan permanecer igual. Así, la voz de Dios se va apagando, no porque deje de hablar, sino porque no se le quiere escuchar. El Señor se expresa con claridad, pero solo se acoge aquello que no incomoda. Se seleccionan los pasajes que confirman la propia manera de vivir, mientras se descartan los que invitan a una revisión seria. De esta forma, la fe se fragmenta, se reduce a palabras, mientras la vida sigue otro rumbo. La palabra de Dios fue dada para orientar la existencia y conducirla por un camino verdadero. Cuando se conoce la verdad y no se actúa en consecuencia, la responsabilidad es mayor, porque la decisión nace de la comodidad y no de la ignorancia. Se sabe lo que el Señor espera, se entiende el llamado, pero se prefiere permanecer inmóvil. No basta con afirmar que se cree, no basta con conocer la enseñanza, ni con escuchar el Evangelio. La voluntad del Padre se cumple con acciones concretas, con decisiones visibles y con una vida que responda al llamado recibido. El Señor no busca promesas ni palabras bien intencionadas. Espera coherencia y una respuesta real. Cada vez que se escucha su palabra y se decide no cambiar nada, se rechaza una oportunidad de crecer. Cada justificación debilita la relación con Dios y endurece el corazón. Este llamado del Evangelio no admite neutralidad, porque la palabra escuchada siempre exige una toma de posición. Permanecer inmóviles, sabiendo lo que el Señor pide, es ya una forma de rechazo. El hijo que dice que sí, pero no cumple, representa esa actitud que se instala cuando la fe se queda en el plano de la intención y no alcanza el terreno de los hechos. La voluntad del Padre no es una idea distante. Se expresa en lo concreto de la existencia diaria, en la manera de tratar a los demás, en el uso del tiempo y en las decisiones que se toman cuando nadie observa. Allí se revela si la fe ha sido asumida con seriedad, o si solo ocupa un espacio marginal, sin incidencia real. Cuando se conoce el bien y no se lo practica, se produce una ruptura interior que termina debilitando la conciencia. Con el paso del tiempo, esta incoherencia se normaliza y deja de causar inquietud. La palabra del Señor sigue siendo escuchada, pero pierde su capacidad de interpelar. Se convierte en una enseñanza familiar, sin fuerza para transformar. Así, la vida espiritual se estanca y la relación con Dios se vuelve repetitiva, sin crecimiento ni renovación. El Evangelio, sin embargo, no deja de llamar, insiste con paciencia y vuelve una y otra vez a confrontar, porque el deseo del Señor no es la condena, sino la conversión. Cada palabra pronunciada busca despertar, sacudir la comodidad y abrir el camino hacia una respuesta más sincera.
Ignorar esta llamada no elimina su exigencia, solo posterga la decisión y endurece el corazón. Aceptar la voluntad del Padre implica dejar de medir la fe según criterios personales y permitir que la palabra de Dios sea la referencia verdadera. No se trata de gestos extraordinarios, sino de asumir con responsabilidad lo que ya se conoce. La fidelidad se construye en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que muchas veces pasa desapercibido, pero que define el rumbo de la vida. El Señor conoce las resistencias, las excusas y los temores, pero también conoce la capacidad de respuesta que hay en cada persona. Por eso la palabra sigue siendo proclamada, porque aún hay posibilidad de cambio. El Hijo que finalmente cumple la voluntad del Padre, lo hace porque decide actuar conforme a lo que ha escuchado, y esa decisión marca la diferencia. La fe verdadera se manifiesta cuando la palabra escuchada se convierte en acción. Cuando la enseñanza recibida orienta la vida, y cuando la voluntad del Padre se convierte en criterio para cada paso. Solo entonces la respuesta deja de ser vacía y comienza a dar fruto. Detengamos la atención en estas palabras, porque vino Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. El Señor no está hablando a participantes lejanos de un espectáculo, ni a desconocidos, ni a personas anónimas. No se dirige a quienes observan desde la tribuna o desde un balcón, como si se tratara de una escena que se representa, y que con el paso de los días termina siendo olvidada, junto con los diálogos escuchados. Jesús nos está hablando a nosotros. Quiere que lo escuchemos con atención y que no olvidemos sus palabras, porque de ellas depende el rumbo de nuestra vida y la posibilidad de estar algún día a su lado por la eternidad. Cuando se elige ignorar esta palabra y se decide vivir desde el egoísmo y la comodidad, las consecuencias no tardan en manifestarse. Por eso Jesús dirige su mensaje a quienes están cerca, a quienes le conocen, a quienes han escuchado su enseñanza muchas veces y han afirmado con convicción que están de acuerdo. Son aquellos que han dicho: «Sí, Señor, tienes razón, por eso te amo y te sigo», pero que no dan un solo paso que confirme esas palabras. La vida permanece igual, acomodada, indiferente, sin cambios reales, sin decisiones que impliquen renuncia. Se continúa cayendo en las mismas tentaciones, se repiten los mismos comportamientos, se mantiene la misma forma de vivir que existía antes de conocerlo. Se escuchan las palabras de Juan Bautista, se escuchan las palabras de Mesías, y no solo eso, también se contemplan sus obras, los signos de su presencia y de su poder, pero aún así no se le cree de verdad. La incredulidad no siempre se expresa con negación abierta. Muchas veces se manifiesta en la falta de respuesta concreta, en la ausencia de compromiso, en la resistencia a cambiar aquello que se ha vuelto cómodo. Jesús no busca oyentes pasivos ni admiradores ocasionales. Su palabra está dirigida a quienes han tenido un contacto cercano con el mensaje y, a pesar de ello, continúan viviendo como si nada hubiera cambiado. Esta cercanía con la palabra, cuando no va acompañada de una respuesta coherente, se convierte en un riesgo, porque genera la ilusión de fidelidad sin transformación real. Se piensa que escuchar es suficiente, que asentir interiormente basta, que reconocer la verdad equivale a vivir según ella. La figura del hijo que dice que sí, pero no obedece, vuelve a aparecer como un espejo que revela esta actitud. Se proclama fidelidad, se afirma seguimiento, pero solo cuando conviene, solo cuando no exige sacrificio, solo cuando no afecta intereses personales. En el momento en que la palabra toca aspectos concretos, cuando invita a salir de la comodidad, se la deja de lado y se continúa por el mismo camino de siempre. El mensaje de Juan Bautista fue específico, llamaba a enderezar el camino, a cambiar la manera de vivir, a preparar el corazón. Muchos escucharon su voz,
pero no aceptaron su llamado. Algo similar sucede cuando la palabra del Evangelio se escucha una y otra vez, pero no se permite que ordene la vida. Se conoce el mensaje, se reconoce su verdad, pero se pospone la decisión. Jesús insiste porque sabe que la cercanía con su palabra no garantiza una respuesta auténtica. Se puede estar cerca y permanecer inmóvil. Se puede escuchar y no obedecer. Se puede conocer y no vivir. Por eso su advertencia es directa, no para alejar, sino para despertar. Él no habla para entretener ni para llenar el tiempo. Habla porque su palabra es vida y porque rechazarla tiene consecuencias. La fe no se reduce a una afirmación verbal ni a un sentimiento pasajero. La verdadera adhesión al Señor se expresa en la vida concreta, en las decisiones diarias, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Escuchar la palabra y no dejarse transformar por ella es permanecer en una contradicción que vacía el sentido de seguimiento. Jesús sigue hablando hoy, no como un personaje del pasado, sino como el Señor que interpela la vida presente. Su palabra sigue siendo pronunciada. Su llamado continúa vigente y su invitación permanece abierta. Ignorarla no la anula, solo endurece el corazón. Creerle implica confiar lo suficiente como para dejar que su mensaje transforme la manera de vivir. Solo así el seguimiento deja de ser una afirmación cómoda y se convierte en una respuesta verdadera. Esta palabra que tú escuchas y no se asumen, termina perdiendo fuerza en el interior, no porque carezca de verdad, sino porque se la deja sin espacio para actuar. La costumbre de oír sin responder va creando una falsa tranquilidad, una sensación engañosa de estar en el camino correcto, mientras la vida permanece detenida. La cercanía con lo sagrado puede volverse rutinaria, cuando no existe una decisión firme de vivir conforme a lo que se proclama. El Señor señala esta actitud no para humillar, sino para sacudir la conciencia, porque sabe que la repetición sin conversión endurece el corazón. Cada vez que se escucha su palabra y se la deja pasar, se va perdiendo la sensibilidad interior. Se normaliza la incoherencia y se aprende a convivir con una fe que no transforma. Así, el Evangelio se vuelve un sonido familiar, pero no una guía que oriente los pasos. Juan anunció con claridad el camino de la justicia, no con discursos adornados, sino con una llamada directa a cambiar de vida. Muchos lo escucharon, incluso lo admiraron, pero no dieron el paso necesario. Esa misma resistencia aparece cuando se reconoce la verdad del mensaje, pero se decide conservar los propios esquemas, los hábitos cómodos y las seguridades construidas lejos de Dios. La cercanía con Jesús no garantiza fidelidad, si no va acompañada de una respuesta concreta. Se puede estar junto a Él, escuchar sus palabras, presenciar su obra y, aún así, mantenerse inmóvil. Esta inmovilidad no siempre se percibe como rechazo, pero en la práctica produce el mismo efecto, porque impide que la gracia actúe con libertad. El seguimiento auténtico exige coherencia, constancia y disposición para dejar atrás aquello que contradice el Evangelio. Cuando estas actitudes no están presentes, la fe se reduce a una declaración que no compromete, a una adhesión que no incomoda, a una cercanía que no transforma. Jesús desenmascara esta postura, porque sabe que una fe sin obras termina vacía y estéril. Por eso su palabra insiste, no se cansa de llamar, no deja de confrontar, porque su deseo no es la condena, sino la vida. Él habla a quienes ya han escuchado, a quienes conocen el mensaje, a quienes no pueden alegar desconocimiento. La responsabilidad es mayor precisamente por esa cercanía, porque se ha recibido mucho y, por lo mismo, se está llamado a dar una respuesta acorde. Este texto deja al descubierto una verdad exigente: escuchar no basta, asentir no es suficiente, proclamar no garantiza fidelidad. La palabra recibida pide ser encarnada en la vida cotidiana.
en las decisiones visibles, en la manera de actuar cuando nadie observa. Solo entonces el seguimiento deja de ser una apariencia y se convierte en una respuesta real al llamado del Señor. Dice la lectura también: los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios porque sí le creyeron. Esta afirmación del Señor golpea con fuerza nuestra conciencia, porque desmonta las seguridades aparentes con las que muchas veces nos cubrimos, creyendo que por pertenecer al pueblo creyente, por conocer la ley, por participar en celebraciones o por mantener ciertas formas externas, ya estamos caminando correctamente, cuando en realidad nuestro interior permanece cerrado a la conversión verdadera. Nosotros juzgamos a todo el mundo y vamos repartiendo calificativos, señalando con facilidad a los vividores, a los corruptos y a los licenciosos, tomando distancia de ellos, como si su conducta no tuviera nada que ver con nosotros, como si su pecado fuera ajeno a nuestra propia historia, como si no compartiéramos las mismas fragilidades, las mismas tentaciones y las mismas incoherencias. Sin embargo, mientras levantamos el dedo acusador, podemos ser los primeros en festejar chistes irreverentes, en participar de conversaciones dañinas, en asistir a comilonas, a borracheras y a todo tipo de excesos que degradan el corazón y oscurecen la conciencia. A veces somos hábiles para vivir instalados en la hipocresía, creyéndonos mejores que otros, construyendo una imagen respetable ante los demás, mientras en lo oculto permitimos actitudes que contradicen lo que decimos creer. Y otras veces somos los primeros en adoptar comportamientos que el Señor desprecia, no siempre por acciones escandalosas, sino por pequeñas traiciones cotidianas, por silencios convenientes, por acuerdos tácitos con el mal, por concesiones que hacemos para no perder prestigio, comodidad o reconocimiento. Muchas veces acudimos a la mentira para proteger nuestra imagen, para evitar consecuencias, para sostener una palabra que ya no tiene verdad, para mantener una apariencia que no coincide con lo que somos. En no pocas ocasiones somos los primeros en justificar acciones impropias e impuras, repitiendo los mismos errores una y otra vez, acomodando nuestra conciencia, minimizando la gravedad de lo que hacemos, convenciéndonos de que no es tan grave, de que todos lo hacen, de que nadie es perfecto. No solo eso, además estamos dispuestos a guardar silencio cuando se nos otorga algún privilegio, aun cuando ese beneficio sea claramente injusto. Si estamos contados entre los favorecidos, callamos, miramos hacia otro lado, preferimos no involucrarnos. Solo alzamos la voz cuando la injusticia nos toca directamente, o afecta nuestros intereses, o pone en riesgo nuestra comodidad. De este modo, vamos construyendo una fe cómoda, sin compromiso, que no incomoda, que no exige, que no transforma. En esta actitud se revela una incoherencia profunda entre lo que decimos creer y la manera en que vivimos. Los publicanos y las prostitutas, a quienes despreciamos con facilidad, muestran mayor consecuencia que nosotros, porque no disimulan su realidad, no se esconden detrás de discursos piadosos, no fingen una rectitud que no tienen, actúan conforme a lo que reconocen de sí mismos, y cuando se encuentran con el Señor, no se defienden, ni se justifican, no buscan excusas. Ellos no dicen una cosa y hacen otra. Cuando el Señor se acerca, admiten su pecado, lo reconocen sin maquillarlo, lo dejan atrás y permiten que su vida sea transformada. Han experimentado su miseria, han tocado el fondo de su fragilidad y, precisamente por eso, cuando reciben la gracia que el Señor les ofrece, la acogen con gratitud, entrega y decisión. Esa gracia los levanta, los renueva y les da una vida nueva que no están dispuestos a abandonar jamás. En contraste, nosotros, que creemos estar cerca, que escuchamos la palabra con frecuencia, que conocemos los mandamientos y las exigencias del Evangelio,
Corremos el riesgo de acostumbrarnos, de volvernos insensibles, de perder la capacidad de dejarnos tocar. El Señor nos muestra que no basta con pertenecer. No basta, ni basta con hablar de fe. Es necesario permitir que esa fe transforme la vida concreta, las decisiones diarias, las relaciones, el modo de actuar cuando nadie nos ve, el adelanto de los publicanos y las prostitutas. En el camino del reino no es un premio a su pasado, sino la consecuencia de su apertura, de su disposición a cambiar, de su aceptación sincera de la misericordia. Ellos avanzan porque se dejan sanar, porque no se aferran a su pecado, porque no negocian con la verdad. Nosotros a veces quedamos rezagados cuando preferimos conservar nuestras seguridades, cuando elegimos la comodidad antes que la coherencia, cuando defendemos una imagen en lugar de permitir que el Señor transforme el corazón. El Evangelio nos recuerda que la cercanía externa no garantiza fidelidad. O sea, lo que quiero decir es que acercarse a Dios y hacerlo de forma superficial, sin dejar que Él cale en nuestra vida, no garantiza que podamos percibir su presencia si no hay una entrega auténtica, que la costumbre puede convertirse en un obstáculo, y que la verdadera respuesta al Señor se juega en la vida concreta, allí donde se reconoce la necesidad de salvación. La gracia actúa con libertad, allí donde se cree no necesitar conversión. El corazón se endurece y el camino se detiene. Pensemos con serenidad en estas palabras con las que concluye este fragmento del Evangelio. Ustedes ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en Él. Estas palabras del Señor, aunque fuertes, no nacen del rechazo, sino del amor que busca despertar. Se dirigen a nosotros como un llamado urgente para reaccionar, para no seguir postergando decisiones que son necesarias para la vida, porque no podemos caminar indefinidamente cargando esta pereza interior, ni conformándonos con una tibieza que va apagando el fuego de la fe. El agua estancada, cuando no corre ni se renueva, termina por perder su frescura y se corrompe. Y lo mismo sucede con el corazón cuando se acostumbra a escuchar sin responder, a ver sin comprometerse, a conocer sin dejarse transformar. El Señor nos llama a la coherencia, a vivir con claridad interior, a actuar con la madurez de quienes han descubierto el valor del Evangelio en su propia historia. Nos invita a asumir nuestra posición con valentía, sin ambigüedades, reconociendo que no es posible caminar en direcciones opuestas al mismo tiempo. O se vive orientando la vida hacia Dios, o se termina rindiendo el corazón a otros intereses que prometen seguridad, pero no la ofrecen de verdad. No se puede servir a dos señores. No se puede sostener una fe de palabras, mientras las decisiones diarias siguen otro rumbo. El seguimiento del Señor exige una respuesta concreta, una adhesión sincera que se refleje en el modo de vivir, en la manera de relacionarse, en las opciones que se toman incluso cuando nadie está mirando. No basta confesar con los labios, ni repetir fórmulas o participar exteriormente. Es necesario que la fe se haga vida, que se traduzca en gestos, en actitudes, en obras que construyan, que sanen, que den testimonio silencioso pero firme. Cada acto cotidiano, incluso el más pequeño, tiene un peso, deja una huella. Comunica al mundo aquello en lo que creemos y aquello que realmente ocupa el centro del corazón. No se trata de aparentar cambios ni de construir una imagen religiosa, sino de permitir que el Señor transforme poco a poco el interior, que renueve los criterios, que ordene las prioridades, que ilumine las decisiones. Esa transformación se manifiesta en lo concreto, en el modo de hablar, en la manera de trabajar, en la forma de tratar a los demás, en la capacidad de perdonar, en la honestidad, en la responsabilidad asumida cada día. La vida de oración es fuente y sostén, pero no puede quedar aislada del resto de la vida. Está llamada a impregnarlo todo, a dar sentido a cada jornada. Vivir como hijos de Dios implica caminar con confianza,
con responsabilidad y con esperanza, sin dejarnos seducir por aquello, que promete comodidad inmediata pero empobrece el corazón. Implica elegir el bien incluso cuando cuesta, mantenerse firmes cuando la presión invita a ceder, actuar con rectitud aun cuando el camino parece más largo. Es un llamado a ordenar el día, a establecer propósitos sencillos pero constantes, a cumplir aquello que se sabe que es correcto, aunque incomode, aunque exija esfuerzo, aunque no sea reconocido por otros. La palabra escuchada pide una respuesta, no desde el miedo sino desde la gratitud, no desde la obligación sino desde el amor. Ignorarla por comodidad o por apego a lo conocido va cerrando el corazón y debilitando la vida interior. Mirar con dureza los errores ajenos, mientras se justifican los propios, termina construyendo muros que impiden crecer. Creerse superior a los demás genera distancia y enfría la comunión. En cambio, acoger las palabras del Maestro y tratar de seguirlas con sencillez abre caminos nuevos, renueva la alegría y fortalece la esperanza. Es una invitación a dejar atrás la indecisión, a renovar la confianza, a retomar el camino con un corazón disponible. El Señor no se cansa de llamar, no se cansa de esperar, no se cansa de ofrecer nuevas oportunidades. Su palabra sigue siendo luz y guía. Sigue siendo fuerza para quienes deciden acogerla y dejarse conducir. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Saúl Berrío dice: pido a Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la salud física de mi esposa Margarita y la mía, y también la salud espiritual de nuestra relación de pareja, que a veces entra fácilmente en contrariedad. Hermano Saúl, hoy ponemos delante del Señor tu matrimonio, como se presenta una ofrenda sagrada. Que Jesucristo derrame salud sobre tu cuerpo y el de tu esposa Margarita, fortaleciendo cada órgano y renovando sus fuerzas. Pero también pedimos por lo más profundo de su relación, para que el amor sea más fuerte que la contrariedad, la paciencia más grande que el enojo y el perdón más rápido que la herida. Que el Espíritu Santo sane lo que está cansado, calme lo que está alterado y vuelva a unir lo que el desgaste ha querido separar. Ana Feliz dice: gracias, Señor, por un nuevo día. Te pido por mi familia y por mi relación. Hermana Ana, tu gratitud abre las puertas del cielo desde temprano. Que el Señor bendiga a tu familia con unidad, protección y paz en cada paso del día. Que tu relación sea cuidada por Dios, fortalecida en el diálogo, la comprensión y el respeto. Que donde haya dudas, Él ponga claridad, y donde haya cansancio, Él renueve el amor. Julio Moreno dice: pido oración para que el Señor restaure las fuerzas de mi hermana Rosalba Moreno, que sufrió un derrame cerebral y está recuperándose. También pido oración por mi sobrina Jenny Moreno, que la está cuidando. Hermano Julio, ponemos con fe a Rosalba Moreno en las manos del Señor, que levanta al caído. Que Dios restaure sus fuerzas poco a poco, que su cuerpo responda, que su mente se llene de esperanza y que cada día sea un paso adelante. Bendice también, Señor, a Jenny Moreno, que cuida con amor y entrega. Dale fortaleza, paciencia y consuelo, para que no se sienta sola en esta misión tan grande que ha asumido. Miguel Chávez dice: gloria a ti, Señor Jesús. Te pido que intercedas por mi matrimonio. Estamos en dificultades y solo tú tienes el control. Ayuda a mi esposa para que se deje ayudar y resolver nuestro problema. Sánanos, Señor Jesús. Hermano Miguel, cuando un matrimonio clama, el cielo escucha. Que Jesús se coloque en medio de ustedes, calmando las tormentas y sanando las heridas que no siempre se ven. Toca el corazón de tu esposa con suavidad y sabiduría, para que se abra al diálogo y a la reconciliación. Renueva también tu corazón, para que juntos aprendan a caminar de la mano, confiando en que Dios sigue teniendo el control. Carlos Jiménez dice: pido oración por Isamaris Martina Flores,
para que Jesús toque su corazón y su mente y la aparte de la persecución del mal. Hermano Carlos, presentamos a Isamaris Martina Flores ante el poder del nombre de Jesús. Que Él ilumine su mente, fortalezca su corazón y la cubra con su protección. Que toda influencia negativa sea apartada y que la paz de Dios la envuelva. Donde el mal ha querido confundir, que la luz de Cristo traiga claridad y libertad. Edelsi Villalta Mija dice: Señor Jesús, entrego todas mis necesidades, mi salud, una buena circulación y la salud de mis hijos Carlita y Michael. Guíalos en este camino y no me sueltes de tus benditas manos. Hermana Edelsi, qué hermoso abandono pones hoy en manos del Señor. Que Dios cuide tu salud, fortalezca tu circulación y te permita vivir con tranquilidad. Protege, Señor, a Carlita y a Michael, guíalos por caminos rectos y líbralos de todo mal. No sueltes nunca a esta madre que confía, y que ella sienta cada día que camina sostenida por tu mano. Sara Inga Montesinos dice: Señor, te pido por mi familia, ilumínalos con tu amor y que mi hijo sea guiado para que pronto esté conmigo. Hermana Sara, que el amor de Dios ilumine a tu familia como una lámpara encendida en la noche. Guía, Señor, a su hijo, cuida sus pasos, ordénale el camino y acércalo nuevamente al hogar. Que la espera se transforme en esperanza y la distancia en reencuentro. Tú, Señor, sabes cómo y cuándo unir lo que hoy duele. Albania Paulino dice: Gracias, mi Dios, por este día. En tus manos están todas las enfermedades de Henry Ramírez, las mías y las de todos mis hijos. Hermana Albania, hoy proclamamos que todo está en manos de Dios. Que el Señor visite a Henry Ramírez con su poder sanador, alivie su cuerpo y fortalezca su espíritu. Cuida también, Señor, la salud de Albania y de cada uno de sus hijos. Que ninguna enfermedad tenga la última palabra, porque la última palabra siempre la tiene Dios. Por todos ellos y todos los demás, elevamos nuestra oración con humildad y confianza. Padre Santo, concede perseverancia para mantenernos firmes en la fe. Fortalece nuestra voluntad para obrar conforme a tu palabra. Acompáñanos en el camino diario para que nuestras acciones reflejen el ejemplo de Jesús. Enséñanos a amar a nuestros hermanos como nosotros mismos, a vivir con coherencia, a caminar con fidelidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos. Dale me gusta a este video. Es esa mano con el pulgar arriba, un botoncito que puedes ver al lado del botón de suscribirse, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.